bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Ahorita mientras estábamos en la alabanza vino a mí While we were in worship, it came to me, aprendiendo a caminar o permanecer no solamente en el espíritu, learning how to walk and remain not only in the Spirit, pero también en el llamado que cada uno de nosotros tenemos. but also in the calling that each one of us has. Es uno, It's one, pero hay veces que los separamos. but there are times that we separate them. Y es importante el siempre, el permanecer en el espíritu, It's important to always remain in the Spirit, pero también el permanecer en el llamado. but to also remain in the calling. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos están contentos? How many of you are happy? ¿Cuántos están gozosos? How many of you are joyful? Aleluya. Hallelujah. Dice el pastor que no el pastor, ¿no? Pero es una expresión que el pastor usa muy a menudo, There's a expression that pastor uses very often, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. that our names are written in the book of life. Y Amen. ese simple hecho And that simple fact debe de traer ese gozo, should bring that joy, esa alegría, that happiness, esa permanencia en nuestros espíritus. that permanency in our spirits. Porque muchas veces circunstancias o cosas suceden en nuestras vidas Because many times circumstances or things happen in our lives, y a veces nos saca de nuestra permanencia. and sometimes it takes us out of that permanency. Pero es importante el recordar It is important to remember que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. that our names are written in the book of life. Es importante el avivar ese fuego. It's important to stir up that fire. Hemos visto esa porción en la palabra varios servicios, We've seen that portion in the Bible on several services en donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, where Apostle Paul tells Timothy, siempre está prendido. always be lit up. En ese estado, tenemos que estar en ese estado siempre. We always need to be in that state always, No subir y bajar, not go up or down, sino el permanecer. but to remain. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Our names are written in the book of life. no es borrado y luego es escrito otra vez. It's not erased and then rewritten again. Ahí está el nombre. Your name is there. Amén. Entonces nosotros tenemos que también permanecer en esa misma constancia. So then we must also remain in that same consistency. Como dice el pastor, Like Pastor says, que se caiga el mundo, the world is falling que se apart. caiga. Let it fall apart. No te preocupes por nada. Don't worry for nothing. Don't worry for nothing. No te preocupes por nada. El pastor sonrisas, el doctor sonrisas. Pastor smiles, doctor smiles. Doctor Smiles, así es como le decía el doctor Dufresne al pastor. That's what Dr. Dufresne would call our pastor. Y esa es una muy buena expresión que hablen de ti. And that's a very good expression for someone to say about you. Amén. Amen. Porque eso habla. Because that speaks to you. El también tener un rostro triste o enojado, eso también habla. Also to have a countenance that's sad, that also speaks. ¿Qué preferimos? What do we prefer? El gozo, la alegría. Joy, gladness. Amén. Amen. Porque ese debe de ser nuestro estado. That should be our state of being. Ese debe de ser nuestra permanencia siempre. That should be our permanency always. Amén. Amen. Aleluya. Gloria sea a Dios. Vamos al libro de Lucas. Let's go to the book of Luke. Lucas capítulo 4, Luke chapter 4, versículo 18, versión Reina Valera. verse 18. Aleluya. 4:18. Luke 4:18. Cada vez que nos congregamos, Dios habla a nuestros espíritus. Amén. Each time we congregate, God speaks to our spirits. Algo extraordinario sucede cada vez que nos congregamos. Something extraordinary happens every time we congregate.
no lo consideremos o lo pongamos en poco Let's not consider it or put it as low o no or lo little. pongamos a la ligera. Or let's not take it lightly. Que no se convierta solamente en una tradición y costumbre que hoy es jueves, voy a la iglesia, Let it not become a custom or tradition. Today's Thursday, so I'm going to church. sino que haya esa pasión. Amén. But let there be that passion. Amen. Aleluya. Hallelujah. ¿Listos? Are you ready? El Espíritu del Señor está sobre mí. The Spirit of the Lord is upon me. No dice va a estar sobre mí It doesn't say he's going to be o upon me estuvo sobre mí. or he was upon me. Dice está sobre mí. It says is upon El me. Espíritu de Dios está en mi vida. The Spirit of God is in my life. Esa es una realidad. This is a reality. Así como nuestros nombres que están escritos en el libro de la vida, Just like our names that are written in the book of life, sabemos que el Espíritu de Dios mora y vive en nuestras vidas. we know that the Spirit of God lives and dwells in our lives. Ahora, el Espíritu de Dios no está en tu vida The Spirit of God isn't in your life para que nomás digas, el Espíritu de Dios está sobre mí, just so you can say, the Spirit of the Lord is upon me. sino es una realidad But it's a reality para que tú puedas hacer cosas extraordinarias con el Espíritu de Dios en tu vida. so that you can do extraordinary things with the Spirit of God in your life. Amén. Amen. Dice, por cuanto me ha ungido. It says, because he has anointed me. La unción es una señal de que el Espíritu de Dios está en tu vida. The anointing is a sign that the Spirit of God is in your life. Y la unción tiene una función, un trabajo que hacer en nuestras vidas. And the anointing has a function or a job to do in our lives. No solamente porque soy ministro, la unción está sobre mí. Not just because I'm a minister is the anointing over me. Ahí no dice que es exclusiva para ministros. Here it doesn't say it's exclusively only for ministers, No dice que es exclusiva solamente para los hombres or it doesn't exclusively say it's for men only o para adultos. or for adults. Amén. Amen. Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. To preach the gospel to the poor. El Espíritu del Señor está ahí para hacer algo. The Spirit of the Lord is there to do something. La unción está ahí para hacer algo. The anointing is there to do something. Dice, para dar buenas a los pobres. To preach the gospel to the poor. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, He has sent me to heal the brokenhearted, a pregonar libertad a los cautivos to proclaim liberty to the y captives vista a los ciegos, and recovery of sight to the a poner blind, en libertad a los oprimidos, to set at liberty those who are oppressed, a predicar el año agradable del Señor. to proclaim the acceptable year of the Lord. La unción y el Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas The anointing and the Spirit of God is upon our lives para hacer varias cosas en nosotros y a través de nosotros. to do several things in us and through us. Amén. Amen. Ahora te pregunto y me pregunto, Now I ask you and I ask myself, ¿qué estamos haciendo con esa unción? what are we doing with that anointing? ¿Qué estamos haciendo con el Espíritu de Dios que mora y vive en nuestras vidas? What are we doing with the Spirit of God that lives and abides in our lives? ¿O nomás me paro enfrente del espejo y me pinto? Or I just stand in front of the mirror and paint my face, Put my makeup put on, my makeup on, y en la noche me despinto, me lo quito. and at night I remove the makeup? Con eso me refiero a que usamos a Dios, usamos al Espíritu de Dios, usamos la unción en nuestras vidas y luego la dejamos. And that's what I'm referring to. We use the anointing of God, the Spirit, and then we leave it. Tiene que estar esa permanencia. There needs to be that permanence. Sin importar lo que sucede, tenemos que estar habitando en esa unción, Without mattering what happens, we need to be abiding in that anointing, en ese poder, in that power, y tenemos que accionarlo para otros. and we need to put it into action for others. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Básicamente lo que Jesús estaba diciendo, Basically what Jesus was saying, heme aquí, here I am. es tu unción a través de mi vida. It's your anointing through my life. Si necesitas que yo dé buenas nuevas a los pobres, aquí estoy. If you need me to preach the gospel to the poor, here I am. Si necesitas que sane algún quebrantado de corazón,
aquí estoy. If you need me to heal the brokenhearted, here I am. Si necesitas que dé libertad a los cautivos, aquí estoy. If you need me to proclaim liberty to the captives, here I am. Que dé vista a los ciegos, aquí estoy. To give sight to the blind, here Que I am. ponga libertad a los que están en opresión, aquí estoy. To set at liberty those who are oppressed, here I am. A predicar el año agradable del Señor, aquí estoy. To proclaim the acceptable year of the Lord, here I am. O sea, cualquiera que sea la necesidad de Dios en nuestras vidas, Whatever need it may be in our lives, of aquí God, estoy. here I am. Amén. Amen. Entonces tenemos que aprender a no escoger esto sí y esto no. We need to learn not to choose this yes and this no. Puedo poner mis manos sobre los enfermos, pero resucitar un muerto no, I can lay hand over the sick, but I cannot raise up the dead, porque eso ya se requiere de una unción mayor. because that requires a greater anointing. Amen. Come on. Es el mismo Espíritu de Dios que está sobre nuestras vidas. It's the same Spirit of God that is over our lives. Es la misma unción que está sobre nuestras vidas. It's the same anointing that is over our lives. La misma unción que estaba en Jesús, que fue derramada en Jesús, ahora está en nuestras vidas. The same anointing that was poured out over Jesus is now in our lives. La misma unción que estaba en Smith Wigglesworth, que levantó como 20 muertos, está sobre nuestras vidas. The same anointing that was in Smith Wigglesworth, who rose up 20 dead, is in our lives. Entonces, no podemos nosotros escoger y decir, esto sí lo hago ahorita o esto ahorita no porque no me siento apto. And we cannot say, I can do this right now, but I can't do this because I don't feel able. No se trata de tu aptitud, It's not about you being able, sino se trata de la unción que está sobre nuestras vidas. but it's about the anointing that is over our lives. Y recuerda que el poder está ahí presente, pero tenemos que ejercerlo. Remember that power is there present, but we must exercise it. Y entre más lo ejerzamos, And the more we exercise it, más viene a nuestras vidas. more comes to our Se lives. desarrolla una habilidad divina. An ability, a divine ability develops. La semana pasada me habla mi hermano Julián. Last week, Brother Julian calls me. Andaba con mi mamá en la tienda. He was with my mother at the store. I was. My mom and I were at the store. We were at Costco. Andábamos en casco en la tienda, yo y mi mamá. Y me habla el hermano Julián. And Brother Julian calls me. Y me dice, pastora, ¿está ocupada? And he asked me, Pastor, are you busy? Y le digo, pues sí ando, pero no ando. And I told him, well, I am, but I'm not. Andaba en la tienda, pero pues podía tomar una llamada. I mean, I was at the store, but I was able to take a phone call. Y me dice, ok, dice, es que tengo una persona aquí, dice, y pues me gustaría que hablara con ella, que orara por ella. It's because I have a person here and I would like you to speak to them and pray for them. Y le digo, ok, hermano Julián, le digo, está bien, deme su número, le digo, yo le puedo marcar. I said, okay, Brother Julian, that's good. Give me your phone number and I'll call you back. Yo pensé que, pues que tenía una persona y que me podía dar su número y bla, 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 ¿no? I thought he had a person there. He could give me their phone number and I could call him back. Y me dice, no, dice, aquí ya tengo conmigo, aquí está conmigo. And he says, no, they're right here next to me. Y yo me quedo, ok. And I was like, okay. En ese momento uno piensa y dice, ¿cómo es que puedo andar en medio de la calle y voy a ministrar en medio de una tienda, en medio de muchas personas? How is it that I could be at the store and I'm going to minister to somebody in front of all these people? Y puedo decir yo, ¿sabe qué? Hubiera podido yo haberle dicho, ¿sabe qué, hermano Julián? Deme el número de la mujer, le marco más tarde, o le marco mañana, o le marco la otra semana. I could have told him, you know what, Brother Julian, give me that lady's phone number and I'll call her tomorrow, next week, or later on. Pero dije yo, ¿por qué? But I asked myself, why? Personas andan en el teléfono y andan haciendo negociaciones buenas, negociaciones malas. People are on the phone and they're doing business that are good or bad. ¿Por qué yo no voy a andar en medio de una tienda How come I can't be at the store y no voy a poder estar orando por una persona? and I can't be there praying for somebody? Si personas a mi alrededor piensan que estoy loca o que soy rara o lo que sea, If people around me think I'm weird or strange or whatever, de todas maneras piensan lo que quieren. either way, they're going to think what they want. Entonces, yo pude haber o robadole a la mujer por no haber contestado su llamada, I could have robbed that woman by not answering her phone call porque tal vez, no sé,
cientos de cosas pudieron haber pasado que tal vez ya nunca pude haber hablado con ella. Because maybe hundreds of things could have happened and I would have never been able to speak to her again. Pero tomé una decisión But I made a y decision. dije yo, ¿por qué no ahorita? And I said to myself, why not right now? Y dije, ok, hermano Julián, pásamela. I said, okay, Brother Julian, let me speak to her. En medio de la tienda In the middle of the store, me puse a hablar con ella. I began to Me speak to puse a her. ministrarla. I began to minister ¿Qué to her. sucedió con la mujer? And what happened to that woman? Empezó a hablar en lenguas, la mujer fue tocada. She began to speak in tongues. That woman was touched. Wow. Fue libre, hubo libertad en ella. She was set free. There was freedom in her. ¿No ha venido a la iglesia? No, Has she come to church? ese No. no es el punto. That's not the point. El punto es qué es lo que yo voy a decidir ante la oportunidad que se me presentó de hacer algo para el reino de Dios. The point is, what am I going to do with the opportunity that presented itself to me in the kingdom of ¿Qué God? tal si yo hubiera sido esa persona que estaba en necesidad y porque la otra persona andaba en la tienda no pudo contestar mi llamado? What if it was me that had a necessity and because the other person was at the store, she wouldn't have taken my phone call? Entonces, muchas veces razonamos de una manera carnal, Many times we reason in a carnal way, es decir, ¿cómo voy a orar en medio de la tienda? saying, how am I going to pray in the middle of the store? Decimos, ¿qué va a suceder? ¿No? Porque no estamos en una atmósfera eclesiástica, por así decirlo. And we say, what is going to happen because we're not in an ecclesiastical atmosphere? No podemos encajonar a Dios en una manera, es que así pienso, Dios así opera de esta manera. We cannot put God in a box because I think this way, then that's how God operates. Nosotros somos los que tenemos que ceder a lo que Dios nos presenta delante de nosotros. We're the ones that need to yield to what God presents before us. ¿Quiénes somos nosotros para decir, esta persona sí la puedo invitar a la iglesia, esta no? Who are we to say, I can invite this person to church, but not this one? Tú invítalos. You invite them. Si vienen, bueno, si no vienen, que no vengan. If they come, well, good. If not, well, then they don't come. Si alguien se te presenta y tú puedes orar por ellos en ese momento, ora por ellos. If somebody presents themselves and you're able to pray over them, pray over them. Porque no estamos para engrandecer la iglesia ejército de amor, por así decirlo. We're not here to enlarge the church army of love, so to say it that way. Estamos para engrandecer el reino. We're here to enlarge the kingdom. Amen. Y si ellos deciden congregarse en otra iglesia And if they decide to congregate in another church o no congregarse, or not congregate at all, tú pusiste la semilla. you sowed the seed. Amén. Y Amen. Dios es el que hace crecer esa semilla. And God is the one that makes that seed grow. Nosotros hicimos la parte que nos corresponde. We did the part that belongs to us. Entonces, aquí estoy. Here I am. Cualquier cosa que el Espíritu de Dios necesita que yo hago, Whatever thing that the Holy Spirit needs me to do, aquí estoy. here I am. Yo lo voy a hacer. I'm going to do it. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Estamos para obedecer a Dios, no para ponerle reglas We're here to obey God, not to put rules o para decir, es que funciona de esta manera. or to say, well, it works this way. No, no es así. No, it's not that way. Estaba leyendo hoy I was reading today que ciertas iglesias se separaron de una cierta denominación that certain churches separate themselves from a certain denomination porque una ministro mujer because a woman se minister escogió en esa iglesia para que fuera la pastora de esa iglesia. was chosen to be the pastor of that church. Y en los reglamentos de esa denominación, And the rules in that y no es denomination, una denominación pequeña, es una denominación grande, this is not a small denomination, it's a large denomination. dice que las mujeres no pueden predicar. It says that women aren't able to preach. Entonces, ¿qué sucedió? Se desligaron de esa, o los corrieron o se desligaron de esa denominación So what happened that there was a church split, they left that denomination porque no están para agradar las reglas de un hombre. because they're not there to please the rules of man. Estamos para obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. We're here to obey what the word of God says to us. Amén. Amen. Entonces, lo que el hombre dice, So what man says, eso no es lo que es nuestro reglamento. that's not what is going to be our rule. No es nuestra palabra, That's not our sino word. es Dios, lo que Dios dice en su palabra. But it's God and what God says in his word. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Primera de Corintios 2. 1 Corinthians 2.
Voy a leer la Biblia de las Américas. I'm going to read the America's Bible. Primera de Corintios 2, versículo 6. 1 Corinthians 2, verse 6. Dice, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Yet we do speak wisdom among those who are mature, a wisdom, however, not of this age, nor of the rulers of this age who are passing away, but we speak God's wisdom in a mystery, the hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory. Versículo 8 dice, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Verse 8, the wisdom which none of the rulers of this age has understood, for if they had understood it, they would not have crucified the Lord of glory. Amén. Amen. Este versículo lo vimos la vez anterior. We Vamos a leer la amplificada clásica. saw this verse previously. We're going to read the Amplified Classic. Dice, sin embargo, cuando estamos entre los adultos cristianos espiritualmente maduros y de entendimiento maduro, impartimos una sabiduría superior, el conocimiento del plan divino que estaba previamente oculto. Yet when we are among the full-grown spiritually mature Christians who are ripe in understanding, we do impart a higher wisdom, the knowledge of the divine plan previously hidden. Entonces, hablábamos de cómo entre las personas que son maduras hay un lenguaje en donde se puede comunicar. We were talking about how in the mature people there's a language where they can communicate, Que no puedes comunicarte con una persona espiritualmente pequeña. and you're not able to communicate in the same way with a person that is spiritually smaller. Amén. Y dábamos un ejemplo de los abogados, cómo los abogados entre ellos se entienden. And we spoke about the example of lawyers, how they understand each other Y between each other. nosotros muchas veces escuchamos hablar abogados o leemos un documento legal Many times we hear lawyers speak or we read a legal document y les decimos, a ver, explícamelo en términos comunes y corrientes. and we say, hold on. Explain this in terms that are common I can understand. Porque usan lenguaje Because they use a language que es superior, that is superior, que se usa en esa rama, por así decirlo, de la abogacía. that is used in that branch of legality. Amén. Entonces, así hay un lenguaje In the same way, there's a language en la dimensión espiritual para personas que son maduras espiritualmente, in the spiritual dimension for the people that are mature spiritually speaking, en donde Dios no habla cosas que son maduras con personas que son nuevas espiritualmente hablando. where God doesn't speak mature things to people that are new spiritually speaking. O es como en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Or like in our children or our teens. Yo no puedo esperar lo mismo de Liam I cannot expect the same from Liam y esperar lo mismo de Manuel. and expect the same from Manuel. Amén. Amen. ¿Por qué? Porque son diferentes niveles. En este caso, pues son diferentes edades. Why? Because they're on different levels. In this case, they're different ages. Entonces, así es lo mismo en la dimensión del espíritu. So it's the same way in the spiritual dimension. Hay cosas que Dios puede confiarte cuando tienes un nivel espiritual de madurez. There are things that God can trust in your confiding you when you have a spiritual level of Y maturity. entre más nosotros aprendemos a ceder a la guianza del Espíritu Santo, And the more we learn to yield to the guidance of the Holy Spirit, más se nos es dado. the more that is given to Es us. como en la parábola de los talentos. It's like the parable of the talents. Cuando ellos fueron y hicieron negocio con los talentos, duplicaron el dinero que se les confió. When they went and made business with the talents that were given to them and they multiplied what they were given. Pero ¿qué fue? Entonces ellos operaron en ese conocimiento que ellos tenían, en esa madurez que ellos tenían. But what was it? They operated in that maturity, that knowledge that they had. ¿Y qué sucedió con aquel que se le fue dado uno? ¿Qué fue lo que hizo? And what happened to the one that was given one talent? What did he do? Fue y lo guardó, lo escondió. He went and buried it and hid it. Entonces hay una acción So there's an action
una mentalidad a mentality con aquellos que no son maduros, aquellos que son niños espiritualmente hablando. with those who are not mature, who are children spiritually speaking. ¿Y qué sucedió? And what happened? Dijo el hombre, dale más al que produjo más. The man said, give more to the one that produced the most. ¿Y qué le dijo al que no produjo nada? What did he tell to the one that produced nothing? Se le iba a quitar lo que se le dio. They were going to take away from him what was given to him Dijo, y dáselo al que produjo más. and give it to the one that produced Entonces, more. ahí podemos ver la madurez There we can see the que maturity. se les da más a aquellos que ejercen la madurez. More is given to those that exercise maturity. Amén. Amen. Entonces dice, sin embargo, cuando estamos entre los adultos cristianos espiritualmente maduros y de entendimiento maduro, impartimos una sabiduría superior, el conocimiento del plan divino que estaba previamente oculto. So it says, yeah, when we're among the full-grown, spiritually mature Christians who are ripe in understanding, we do impart a higher wisdom, the knowledge of the divine plan previously hidden. Kenneth Hagin, Kenneth Hagin, cuando él estaba predicando aquí en la tierra, when he was preaching here on earth, decía que él podía fluir el 70% he con said la gente. he could only flow 70% with the people. Yo nunca he escuchado a ningún ministro que estuvieron ellos sentados bajo de él, I've never heard a minister that was sitting under him que hubo un porcentaje más alto, that there was a percentage much higher, porque esa era la madurez de la gente, la madurez que ejercía esa gente. because that was the level of maturity of that people, that the maturity those people exercised, La madurez promedio de la gente. the maturity that was within that Entonces, people. ¿por qué no se les daba más? So why was more not given Porque to no them? se podía soportar. They could not handle it. Ese era el máximo que la gente podía ejercer. That was the average maximum that they could exercise. Si se les da más, If more is given to them, se pierde como el hombre del talento, del un talento. it becomes lost like the man of the one talent. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos ese deseo de avanzar espiritualmente hablando. That's why it's important each one of us have that desire to advance spiritually speaking. Porque podemos movernos y hacer cosas en la dimensión espiritual que un niño no puede hacer. Because we can move and do things in the spiritual dimension that a child cannot do. Amén. Amen. Recuerdo, creo que ya lo he comentado también, I remember, and I know I've commented before, en una iglesia, in a church, cuando hay mucha crecimiento o que vienen muchas personas nuevas, when there's a lot of growth and a lot of new people come, no se puede llevar a toda la congregación a un nivel superior, por así decirlo. you cannot take that whole congregation to a superior level. Porque se tiene que traer, los que van empezando, se tienen que traer y subir al mismo nivel. Because the ones that are beginning and are just starting, you have to bring them to the same level. Recuerdo, creo que era Phil Halverson, no recuerdo si era él, pero creo que era él. I remember, I believe it was Phil Harbison, I'm not sure, but I think it's him. Era un hombre que hablaba a la vida de Kenneth Hagin. He was a man that would speak into Kenneth Hagin's life. Y este hombre tenía una iglesia. And this man had a church. Yo me imagino que era como este tamaño. I imagine it was about this size. La iglesia se llenó, And the church became full. pero el sentido común te hace actuar. But common sense makes you act. Y es correcto usar el sentido común, And it's correct to use your common sense. pero es importante el ser guiados por el Espíritu Santo. But it's important to be guided by the Holy Spirit. O sea, es esencial. That's essential. Entonces, la mayoría de los ministros, cuando la congregación se llena, So the majority of ministers, when the congregation gets full, el sentido común o la inteligencia the common sense or intelligence te dice, haz el templo más grande tells you to make the church, the building bigger. o compra otro edificio que esté más grande. Or buy a different building that is much bigger. Y dice que este hombre tenían sillas alrededor y metían sillas porque no cabía la gente.
And they had chairs everywhere, and they would bring chairs in because they had so many people. Y le preguntaron, ¿por qué no compras otro edificio? ¿Por qué no se van a otro edificio más grande? And they would ask him, why don't you buy a bigger building and go to a bigger building? Y él les dijo, el Espíritu Santo no me ha dicho que haga eso. And he told them, the Holy Spirit has not told me to do that. Y eso nos dice And that tells us que si él se hubiera ido, esta soy yo, ¿no? No estoy diciendo que eso es lo que hubiera pasado. Yo. and this is me. I'm not saying that it would have happened, but this is what I think. Si ellos se hubieran ido a otra iglesia, If they would have went to another church, lo que ellos lograban en la dimensión espiritual what they were accomplishing in the spiritual dimension, hubiera sido menos it would have become less en vez de más. instead of more. Porque más gente nueva hubiera venido Because more new people would have come, y hubiera tenido que regresarse a poder entrenar a los nuevos, a poder entrar y meterse a ese nivel en el cual ellos estaban operando. and he would have to go back down and get those to go back to the same level that the rest of them were in. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que dejar atrás a unos, I'm not saying we need to leave behind some people, sino que en esa congregación, but in that lo congregation, que ellos estaban haciendo en la dimensión espiritual, what they were doing in the spiritual dimension, se requería que ellos operaran en ese nivel espiritual en el cual estaban. it was required that they operate in that spiritual level which Y, they were in. y si ellos se movían, And if they move, iba a haber más espacio para volver a entrenar a los otros. there was now going to be more room to go back and train the others. ¿Sí me expliqué? Did I explain myself? Entonces, por eso es importante So then that's why it's el important que seamos guiados por el Espíritu Santo. that we be led by the Holy Spirit. Lo grande o los números no significan que es éxito. What is big or the numbers does not signify success. Una iglesia de 5,000 personas o de 10,000 o de 20,000 o de 50,000 no significa que sea un éxito. A church that has 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 people, it does not mean that it's a success. El éxito se mide en el espíritu. ¿Qué es lo que se está logrando en la dimensión del espíritu? Success is measured in the spirit. What are you achieving in the spirit? Porque tal vez pueda que sean 5,000, 10,000, 20,000 personas It could be that it's 5,000, 10,000 people que viven en la carne. that live in the flesh. Yeah, amen. ¿De qué sirve What is that good for? un ejército con balas de salva? An army with bullets of, What do you call them? The BB guns. En vez de tener un ejército entrenado para hacer lo que tenemos que hacer dentro del cuerpo de Cristo. instead of having an army that is trained to do what you need to do in the body of Christ. Amén. Amen. Aleluya. Amen. Entonces dice, pero de hecho no es una sabiduría de este siglo actual, ni de este mundo, ni de los líderes y gobernantes de este tiempo, que están siendo reducidos a nada y están condenados a desaparecer. But it is indeed not a wisdom of this present age or of this world, nor of the leaders and rulers of this age who are being brought to nothing and are doomed to pass away. 7 dice, sino más bien lo que estamos presentando es una sabiduría de Dios una vez oculta al entendimiento humano y ahora revelada a nosotros por Dios. Esa sabiduría que Dios concibió y decretó antes de los siglos para nuestra glorificación, para elevarnos a la gloria de su presencia. Verse 7, but rather what we are setting forth is a wisdom of God once hidden from the human understanding and now revealed to us by God, that wisdom which God devised and decreed before the ages for our glorification, to lift us into the glory of his presence. Para elevarnos a la gloria de su presencia. It says to lift us into the glory of his presence. Amén. Amen. El 8 dice, ninguno de los gobernantes de este tiempo o mundo percibió, reconoció y entendió esto, porque si lo hubieran hecho, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. None of the rulers of this age or world perceived and recognized and understood this, for if they had, they would never have crucified the Lord of glory. Amén. Amen. Pues Satanás, el que influenció a los gobernantes de este mundo. It was Satan who influenced the rulers of the world.
Y Satanás creyó que matando a Jesús en la cruz iba a poner en ridículo a Dios And Satan believed that putting Christ on the cross, he was going to ridicule God y poder sacar a Dios, a Jesús de la tierra. and be able to remove God or Jesus from earth. Eso fue lo que Satanás pensó. That's what Satan thought. Matando a Jesús, ya la tierra es mía. Killing Jesus, the earth is now mine. Pero ¿qué fue lo que sucedió? But what happened? Lo mató. He killed him. Él creyó que lo mató y sí, pues lo mató en físicamente lo mató. Well, he killed him. He thought he killed him. Physically speaking, he did. Pero lo que hizo But what he did fue hacer exactamente la perfecta voluntad de Dios. was to do the perfect will of God. Amén. Amen. Inconscientemente ejecutó la perfección del plan de Dios. Unconsciously, he executed the perfect will of God. Amén. Amen. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió el día de Pentecostés? So what happened on the day of Pentecost? Lo que fue muerto, lo que fue plantado en la tierra, resucitó. What was dead and was planted on earth was resurrected. Y se duplicó ese día de Pentecostés. And on the day of Pentecost, it was duplicated. Porque recordemos que ahorita leíamos en Lucas, Let's remember right now we were reading in Luke, en donde el Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. where Jesus said, "The Spirit of the Lord of God is upon me, where He has anointed me." Ahí estaba solamente en una persona que era el Señor Jesús. And in that moment, it was only in one person, which was Jesus. Pero ¿qué sucedió el día de Pentecostés? But what happened on the day of Pentecost? Es ese mismo Espíritu, That same Spirit, esa misma unción que estaba sobre Jesús, that same anointing that was upon fue Jesus, depositada sobre 120 personas. was deposited over 120 people. Entonces ya no era uno, So it was no longer just ya eran one. 120 personas. Now it was 120 people. Imagínate lo que Jesús hizo, Imagine what Jesus did. ahora 120 personas, Now 120 y lo que people. ellos hicieron. And what they did. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Hechos 3. Acts 3. Vamos a ver lo que el Espíritu de Dios y la unción hizo en Pedro y Juan. Amén. We're going to see what this anointing of God did in Peter and John. Dice, y cierto día, esa es la Biblia de las Américas, Hechos 3:1. Acts 3:1. Dice, y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Now Peter and John were going up to the temple at the 9th hour, the hour of prayer, and a man who had been unable to walk from birth was being carried, whom they used to set down every day at the gate of the temple, which is called Beautiful, in order for him to beg for charitable gifts from those entering the temple grounds. Versículo 3 dice, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. When he saw Peter and John about to go into the temple grounds, he began asking to receive a charitable gift. Entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. But Peter, along with John, looked at him intently and said, "Look at us." Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. And he gave them his attention, expecting to receive something from them. Había una expectativa de parte de él. There was an expectancy coming from him. 6 dice, pero Pedro dijo, 6 says, but Peter said, no tengo plata ni oro, "I do not have silver and gold, mas lo que tengo te doy. but what I do have, I give to you." Creo que era mucho mejor lo que traían que aliviar temporalmente lo que tenía. I think it was much better what they had than to just permanently relieve what he had Fíjate, el Espíritu de Dios, temporarily. el Espíritu de Dios, The Spirit of God, lo que los provocó a hacer. what provoked them to do, Lo que la unción en ellos los provocó a hacer. what the anointing in them provoked them to do. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno anda. In the name of Jesus Christ the Nazarene, walk. Y haciéndolo, o sujetándolo, o agarrándolo de la mano derecha, lo levantó. And grasping him by the right hand, he raised him up.
Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. And immediately his feet and his ankles were strengthened. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. And leaping up, he stood and began to walk, and he entered the temple with them, walking and leaping and praising God. La unción es poder. The anointing is power. El Espíritu Santo sobre nuestras vidas The Holy es poder. Spirit. The Holy Spirit of our lives is power. No es un sentimiento. It's not a feeling. No es si ando de buenas o ando de malas. It's not if I'm in a good mood or a bad mood. Cuando tú vas y prendes el carro When you go and turn on the car, no te pregunta, ¿andas de buenas el día de hoy? does the car ask you, are you in a good mood today? Imagínate si así fuera. Imagine if it was that way. Estuvieran todos los carros estacionados. All the cars would be parked. ¿Por qué a veces pensamos que porque algo traemos, el poder de Dios no opera en nuestras vidas? How come we sometimes think that because we have something, the power of God does not operate in us? Porque alguna circunstancia está sucediendo a nuestro alrededor y no nos sentimos en gozo, no sentimos la presencia de Dios. Pensamos y decimos, es que Dios no está en el asunto. Because things are happening around us, and because we don't feel the presence of God, we don't think that He's in the situation. La unción y el Espíritu Santo es una realidad en nuestras vidas. The anointing and the Holy Spirit are a reality in our lives. Así como agarré el teléfono y no me importó en dónde yo estuviera, Just like I took the phone call and it didn't matter where I was, el Espíritu Santo obró en la tienda donde estaba esa mujer con mi hermano. the Holy Spirit worked in that store that later was with my brother. Tenemos que aprender We need to learn a ser obedientes. to be obedient. Amen. No razonar, razonamos mucho las cosas. Not to reason things. We reason things too much. Le damos y pensamos, y qué si esto, y qué sucede lo otro, y qué sucede si esto y si lo otro. We turn and we think this, what if this happens, this or that? Tenemos que quitar eso. We need to take that away. Es el psico. El evangelio no funciona por el pensamiento, el razonamiento. That's your psyche, but the kingdom of God doesn't work by your reasoning. Es en your el thoughts. espíritu. It's in your spirit. Y es una realidad. It's a reality. No opera como nuestros sentidos operan. It does not operate the way that our senses operate. Y queremos imponer nosotros la vida del espíritu conforme al pensamiento, conforme a la cultura. And we want to impose the Holy Spirit according to our thoughts and our culture. Y eso es lo que ha frenado a muchas personas. And that is what has stopped or hindered many people. Porque me siento mal, no opero en el poder de Dios. Because I feel bad, I don't operate in God's power. Come on. Amen. Aleluya. Hallelujah. El versículo 5, don't read it, en la amplificada regular dice, esperando ansiosamente recibir algo de ellos. And the Amplified, waiting anxiously something from them. O sea, había un deseo ferviente en él de recibir. There was a fervent desire in him to receive. Me he parado aquí y les he dicho, tenemos que tener el denuedo para dar I've stood up here and I've told you we had to have the boldness to give, y tenemos que tener el denuedo para recibir. and we need to have the boldness to receive. Aquí este hombre paralítico Here, this paralyzed man, tenía ese denuedo para recibir he had that boldness to receive porque tenía una necesidad, because he had a need, pero también tenía esa expectativa de qué le iban a dar. but he also had that expectancy. What are they going to give me? ¿Qué tanto tenemos nosotros esa expectativa de recibir de parte de Dios? How much do we have that expectancy to receive from God? ¿Venimos porque es jueves Do we come because it's Thursday? o venimos porque es una cita divina de parte de Dios? Or do we come because it's a divine appointment from God? Vengo con esa expectativa, vengo a provocar en la dimensión espiritual, no solamente para mí, pero para esta metrópoli que Dios nos asignó. Do I come with an expectancy or just for myself, or to provoke this metropolis that God has given to us? Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. O muchas veces tenemos o hemos tenido esos pensamientos, ¿no? Many times we've had those thoughts. A ver, este pastorcito,
qué es lo que nos va a dar el día de hoy. Oh, let's see what this little pastor is going to give us today. ¿Qué es lo que tú estás provocando? But what are you provoking? Amen. Porque es de aquí para allá, va de aquí para allá. Because it goes from there to here and from here to there. Recuerda que Kenneth Hagin era el 70% que podía operar con la gente. Remember, Kenneth Hagin could only operate 70% with the people. Ahora, ahí son varios factores. Hay factores de madurez, hay factores de hambre, There are different factors there of hunger and maturity, or otras cosas. other things. Pero But tu hambre provoca. your hunger provokes. Amen. Tú provocas. You provoke. El no tener hambre también provoca. And not Lo being contrario. hungry also provokes the opposite. El participar en un servicio To participate in a service no es la responsabilidad del pastor solamente. is not only or just the pastor's responsibility. Dios hace una parte. God does one part, Y dice la palabra que Él siempre tiene mesa preparada delante de nosotros. and the word says he always has a table set before us. Y siempre hay abundancia. And there is always Y abundance. como dice mi hermana Betsy, And like Sister Betsy las says, veces que te quieras repetir, hay provisión. the times that you want a double, there's always provision. Amen. Or second plate. Otra parte Another part es la del ministro que se para enfrente. is the minister that stands in front. Esa es otra parte. That's another part. Y creo que ya sabes And I believe that you already know que tu pastor, that your pastor, siempre que se para aquí enfrente, every time he stands up here, viene preparado no nomás para un congreso, he's not only prepared for one meeting, viene preparado para varios congresos. he's prepared for several meetings. Hallelujah. Entonces, siempre hay más, There's always siempre hay more. más. There's always more. Y creo que yo también. And I believe that me too. Tal vez no varios congresos, pero a lo mejor uno o medio. Maybe not several meetings, but maybe 1.5. Pero ahí vamos a lo que me refiero. But we're getting to what I'm referring Es to que la parte de nosotros is that our la part, hacemos. we do it. Amén. Amen. Dios hace su parte. God does his part. El que se para aquí al frente hace su parte. The one that stands up here does their part. Ahora, Now. aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Qué tanto estás haciendo tú? How much are you doing? Yeah. Amen. O vengo hasta acá, hasta atrás y me... Or I go all the way to the back and sit in the back. And then I'm falling asleep back here. Entonces, hay partes en un servicio. So there are different parts in a service. Dios hace la parte de él. God does his part. El ministro hace la parte que le corresponde. The minister does the part that belongs to them. Y la gente tiene que hacer la parte que le corresponde. And the people need to do the part that belongs to them. Amen. Hallelujah. El 70% dijo Kenneth Hagin. Kenneth Hagin said only ¿Qué 70%. tanto cooperamos? How much do we Ahora, cooperate? esto es colectivamente como iglesia dentro de un servicio. Now, collectively as a church inside of a service, Ahora te pregunto, now I ask ¿qué you, tanto cooperamos en nuestro diario vivir? how much do we cooperate with the Holy Spirit in our daily lives? Cuando nos dice, háblale a esa persona When he tells us, speak or talk to that person, y tú estás enfrente de un platillo que te acaban de servir, and you're in front of a plate they just served you calientito, that's hot, y te dice el Espíritu Santo, ve y dile que todo está bien. and the Holy Spirit tells you, go and tell them that all is well. Eso le pasó a este hombre. This happened to this man. ¿Qué haces? What do you do? ¿Dejas tu plato caliente y vas y le dices a la persona? Do you leave your hot plate there and go tell the person? ¿O primero están los dientes que los parientes? Or is it first your teeth, then your relatives? Makes no Amén. sense. Entonces, ese es solamente un ejemplo. That's just an example.
Por ejemplo, el caso de la llamada de mi hermano Julián. For example, the case of the call from Brother Julian. Yo le pude haber dicho, ¿sabe qué, hermano Julián? Ando ocupada, ahorita no puedo. I could have told him, you know what, Brother Julian, I'm busy. I can't do this right now. Amén. Amen. Ahora, esas son cosas para otras personas. Now, these are things for other people. Ahora, entre matrimonios, Now, in a marriage entre hijos, with your children como hermanos or as brethren o personas que no conocemos, or people we don't know, ¿qué es lo que hacemos? what is it that we do? ¿Cedemos? Do we yield? ¿Hacemos esa parte que nos corresponde? Do we do the part that belongs to us? Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. ¿Dónde nos quedamos? Where did we leave? En Hechos, ¿verdad? In Acts. Ahora, eran Pedro y Juan que fueron al templo, amén. It was Peter and John that went to the temple. ¿No era el mismo Pedro y Juan que andaban caminando con Jesús cuando Jesús andaba en la tierra? It was not the same Peter and John walking with Jesus when Jesus was still on earth. ¿Sí o no? Yes or no? Eran los mismos, They were the same people. pero hubo algo en las vidas But there was something in their lives que ya no eran los mismos. that they were not the same. Ahora ellos eran una nueva criatura. Now they were a new creation. Y aquel Espíritu Santo que moraba dentro de Jesús solamente, And the Holy Spirit that was upon Jesus only ahora moraba en Pedro y en Juan. was now abiding in Peter and John. Y ahora te digo, es el mismo Espíritu que ahora mora en ti y mora en mí. And now I tell you, it's the same Holy Spirit that dwells in you and dwells Y in si me. ellos pudieron hacer este tipo de milagros, And if they were able to do these kinds of miracles, tú y yo podemos hacer lo mismo. you and I can also do the same. Entonces, no veamos nuestra capacidad, Let's not look at our own capacity, porque desde ahorita te digo que no lo vas a poder hacer y yo tampoco lo voy a poder hacer con mi propia capacidad. because right now I tell you, you're not going to be able to do it. I'm not going to be able Porque to hay do it in our own limitaciones en capacity. la carne, hay limitaciones en la mente, There are limitations in the flesh, in the mind, pero en el espíritu but in the spirit, está el Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu. the Holy Spirit is inside of our Y spirit. ahí está todo el poder, toda la unción, toda la habilidad. And there is all the power, all the anointing, all the ability. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Lucas 24. Luke 24. Reina Valera, Lucas 24, versículo 44. Luke 24, verse 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Then he said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. Amén. Amen. ¿Quién está hablando? Who's speaking here? Una vez más, ¿quién está hablando? One more time, who's speaking Jesús here? está hablando. Jesus is speaking. Versículo 45. Verse 45. Lucas 24, 45. Luke chapter 24, verse 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. And he opened their understanding that they might comprehend the scriptures. Amén. Amen. Ahora, este tiempo Now this time era cuando Jesús estaba en la tierra. was when Jesus was still on earth. Ellos no tenían al Espíritu Santo. They did not have the Holy Spirit. Y Jesús, And Jesus dice, les abrió el entendimiento para que pudieran ellos comprender. says he opened their understanding that they might comprehend. Hoy en día ya no estamos en esa naturaleza. Nowadays, we're no longer in that nature. Hoy ya porque somos nuevas criaturas, el entendimiento se nos ha abierto. Now, because we're a new creation, the understanding has been opened. Pero ¿qué tenemos que hacer? Renovar el alma conforme a la palabra. But what do we need to do? We need to renew our soul according to the word. Amén. Amen. Ahora, yo soy la que tengo que
adquirir ese conocimiento por medio de la palabra I'm the one that needs to acquire that knowledge through the word y el pasar esa intimidad con el Espíritu Santo. and to spend that intimacy with the Holy Spirit. Porque hay cosas que están escritas en la palabra, Because there are things that are written in the word, pero el Espíritu Santo te dice es de esta manera. but the Holy Spirit will tell you, but it's in this way. O te explica o te hace ver de cómo son las cosas específicamente. Or he will explain or make you see how things are specifically. Amén. Amen. Ahora el versículo 46 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 46. And he said to them, thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day. 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 47. And that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. Y vosotros sois testigos de estas cosas. And you are witnesses of these things. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Ahora, la amplificada regular del versículo 49 The regular amplified verse 49. dice, pero debes permanecer en la ciudad de Jerusalén hasta que estés vestido, completamente equipado con poder de lo alto. And it says, but you should remain in the city of Jerusalem until you are completely clothed and equipped from the power from above. Hasta que estés vestido, completamente equipado significa la palabra vestido. Until you are clothed, fully equipped, Dice, con poder de lo alto. with power from on high. Ahora, ¿qué significa el estar vestido? What does it mean to be clothed? Estar completamente equipado. To be fully equipped. ¿Te falta algo? Do you lack anything? ¿Te sobra algo? Do you have something that's left over? Eso fue lo que sucedió ese día de Pentecostés. This is what happened on the day of Pentecost. Jesús, cuando caminaba en la tierra, estaba completamente equipado después de que fue investido con el poder del Espíritu Santo, cuando la paloma descendió sobre de él. Jesus was fully equipped when he was walking here on earth, when the dove ascended over him. Ahora, les está diciendo ahí, vayan para allá Now he's telling them, go over there, y ahí van a recibir todo el equipo que ustedes requieren. and there you will be fully equipped with everything that you need. Te Require. pregunto, ¿estás completamente equipado? I ask you, are you fully equipped? ¿Qué nos falta entonces? Then what are we missing? What do we need? Actuar. To act. Ya lo tengo, solamente voy a actuar. I already have it. I'm only going to act. Pero es que ando en Costco. But I'm at Costco, Andas completamente equipado. and you're fully equipped. Pero es que ando trabajando. But it's because I'm working. Estás completamente equipado. You are fully equipped. Es que estoy cuidando a mi hijo o estoy cuidando niños. Because I'm taking care of my child or taking care of Estás children. completamente equipado. You are fully equipped. O sea, lo que te quiero decir que no hay ninguna excusa. So what I'm trying to say is there's no excuse. Es que hoy me levanté con el pie izquierdo. It's because today I got up on my left foot. De todas maneras andas equipado. Either way, you're equipped. Lo que sucede es que carnalmente no te sientes apto, pero en tu espíritu estás completamente capacitado y completo para poder hacer lo que tienes que hacer. What happens is in the flesh you don't feel able, but you are fully equipped in the spirit to do what you need to do.
Pero lo que sucede es que muchas veces dejamos que la carne sea la que gobierne o la situación sea la que gobierne. But what happens is that many times we allow our flesh to be the one that rules or Es que me governs. enojé con mi marido. Because I got mad at my husband. Y eso provoca a que haya una división, pero que no te sientas apto. And that will provoke for there to be a division, but also that you don't feel able or capable. Pero no es por sentimiento. Esa es la clave. No es el sentimiento. El mundo de pecado te va a tratar de poner todo tipo de trabas y de cosas para que tú pienses que no puedes. But it's not by our feelings. The sinful world is going to try to put every type of thing so that you think that way. De sacarte, de tratar de sacarte de la posición que ya tienes. To try to remove you or take you out of the position you already have. Pero no se trata de eso. Ahora, It's not about that. si estás enojado, If you're angry, es cierto it's true. que hay una incomodidad. There's something that's uncomfortable. Entonces, ¿para qué te enojas? Well, then why do you get angry? De todas maneras, tienes que pedir perdón. Either way, you need to ask for forgiveness. Amén. Amen. Entonces, no provoquemos cosas en la dimensión carnal So o let's not físico provoke things in the physical dimension que tratan de pararnos en la dimensión espiritual. that try to stop us in the spiritual dimension. No es el sentimiento, no es por sentimiento. It's not the feeling. It's not by our feelings. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Dice, ¿dónde nos quedamos? Entonces, ¿estamos equipados o no estamos equipados? So are we equipped or not? ¿Completamente equipados o parcialmente equipados? Fully equipped or partially equipped? Ahora, ¿qué es la palabra cuando estamos vestidos? Now the word says when we're ¿Qué clothed. sucede cuando estamos vestidos? What happens when we're clothed? ¿Estamos cubiertos? We're being covered. ¿Estamos protegidos? We're being protected. ¿Estamos preparados? We're prepared. Entonces, estamos completamente equipados, completamente vestidos del poder de Dios, de la unción de Dios. So we're fully equipped. We're fully clothed with God's power. Amén. Amen. Ahora, Jesús no sanaba, liberaba y hacía milagros Now Jesus didn't heal, deliver, or do miracles porque era el Hijo de Dios, because he was the Son of God, sino porque era el Hijo del hombre but because he was the Son of Man que operaba en la unción del Espíritu Santo. that operated in the anointing of the Holy Spirit. Amén. Porque recibió ese poder y esa unción de parte del Espíritu Santo. Because he received that power and that anointing from the Holy Spirit. ¿Era el Hijo de Dios? Was he the Son of God? Sí, era el Hijo de Dios. Yes, he was the Son of God. Amén. No lo negamos. We don't deny that. Pero la razón por la cual sanaba, liberaba, But the reason that he was able to heal and deliver era porque el Espíritu Santo estaba sobre de él. was because the Holy Spirit was upon him. Amén. Amen. Tenía el cuerpo de un hombre He had the body of a man que le daba la autoridad para operar aquí en la tierra. that gave him the authority in order to operate here on earth. Y si recordamos, era la entrada legal que necesitaba para entrar a la tierra. And if we remember, it was the legal entry that he needed to enter the El earth. tener un cuerpo físico. He needed a physical body. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Ahora, sabemos que Satanás tiene poder sobre la tierra, We know that Satan has power over the earth, pero es sobre el sistema de la tierra, del mundo de pecado de la tierra. but it's over the system of the earth, over the sinful world. No tiene autoridad sobre nuestras vidas. He does not have authority over our lives. Amén. Amen. Ahora, es responsabilidad nuestra Now it is our responsibility como hijos de Dios el ejercer esa posición que Dios nos ha dado. as children of God to exercise that position that God has given Si us. no lo hacemos nosotros, If we don't do it, cada uno de nosotros ocupamos un lugar en la dimensión espiritual. each one of us occupy a position in the spiritual Y dimension. si tú y yo no ocupamos esa posición que tenemos en la dimensión espiritual, And if you and I do not occupy the position that we have in the spiritual nadie lo dimension, puede hacer por ti. nobody is able to do it for you. Amén. Amen. Es como
A una persona si le mochan o le cortan un pie, It's like a person, if they chop off or cut off his leg, ya no le pueden poner otro. they cannot put a different leg. Tal vez le pueden poner una prótesis, They can put a prosthetic one, pero no le pueden poner otro pie. but they cannot put like another foot. Así es en la dimensión espiritual. It's the same way in the spiritual dimension. Somos parte del cuerpo de Cristo. We're a part of the body of Christ. Si tú no haces la parte que te corresponde dentro del cuerpo de Cristo, If you don't do the part that belongs to you inside the body of Christ, no se puede poner una prótesis en vez de ti. we cannot put in a prosthetic one instead of you. Hello. Amen. That's good, Pastor. Sabemos que Satanás está bajo nuestros pies. We know that Satan is under our feet. Amen. Recordamos aquella vez en los pies. Let's remember that one time under my feet. Amén. Amen. Tenemos un mensaje. We have a message. Escríbelo, Write porque it. está bajo nuestros pies. Because he's under our feet. Amen. Amén. Vamos a ir a Lucas 4. Let's go to Luke 4. Ahí estábamos. We were there. No, sí, anteriormente. Previously we were. Lucas 4:18. Luke 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Ahora, después de que Jesús predicó este primer sermón en la sinagoga, Now, after Jesus preached his first sermon at the synagogue, ¿qué fue lo que él trajo al predicar eso, al decir eso? what did he bring when he preached this, when he said this? Libertad, unción, poder, autoridad, Liberty, anointing, power, authority. ¿verdad? True? Ok. Hubiéramos pensado We could have thought que los que estaban presentes se hubieran puesto felices y contentos, that those that were present would have been happy and glad porque eran puras cosas buenas because they were only good things. lo que Jesús estaba haciendo ahí en ese momento. What Jesus was doing there in that moment. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? But what happened? Fue todo lo contrario. It was the complete Lo opposite. quisieron matar. They wanted to kill him. Veamos el versículo 28. Let's look at verse 28. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. So all those in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath. Hay veces There are times que tú vas a estar hablando la palabra de Dios that you're going to be speaking the word of God, y va a haber personas que se van a llenar de ira. and there are people that are going to get filled with wrath. No es contra tuya, It's not against you. es en contra el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. It is against the gospel of our Lord Jesus Christ. Porque hay fuerzas demoníacas Because there are demonic que forces no quieren que se ejerza el poder y la autoridad de Dios aquí en la tierra. that don't want for God's power and authority to be exercised here on earth. Amén. Amen. Entonces dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad. And rose up and thrust him out of the city. Y era donde él había crecido. And that's where he was raised. Dice, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. And rose up and thrust him out of the city, and they led him to the brow of the hill on which their city was built, that they might throw him down over the cliff. No solamente lo querían correr de ahí, Not only did they want to run him out of there, querían matarlo. they wanted to kill him. Amén. Amen. Dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Then passing through the midst of them, he went his way. En el tiempo de Oral Roberts, In the time of Oral Roberts, hubo un despertar en lo espiritual en esta nación. No digo que no había antes,
There was a spiritual awakening in this nation. I'm not saying there wasn't one before, pero había un mayor despertar por las cosas que pertenecían al Espíritu. but there was a greater awakening of the things that pertain to the Spirit. Y este hombre And this man sufrió muchas cosas suffered many things por ser, por así decirlo, el que estaba abriendo el camino de la palabra de fe, de lo que es, pues la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra de fe. for opening the path to the Word of God or the faith. Entonces, el mundo de pecado trata de parar y frenar So the world of sin tries to stop and la sana block doctrina. the sound doctrine. Que personas sepan de Dios, vayan a la iglesia, diezmen, ofrenden, That people know about God, that they go to church and they give their tithes and offerings, pero que no vivan el poder de Dios. but for them not to live in the power of God. Eso es lo que Satanás no quiere, que personas se levanten y vivan el poder de Dios. That's what Satan does not want, for people to raise up and live the power of God. Que pongan a personas en libertad, que oren por los enfermos, que saquen a personas de la ruina. To deliver people, to pray for the sick, to take people out of ruin. Y por eso es que personas quieren, en este caso estamos hablando de Jesús, que ellos querían matar a Jesús. And that is why people, in this case, they wanted to kill Jesus. Oral Roberts era el tiempo cuando apenas estaba despertando la televisión y todo eso. Oral Roberts was in the time where the television was barely beginning to awaken. Y fue muy atacado, por medio de los medios de comunicación. And he was very attacked through the mediums of communication. Tuvo un hijo que se suicidó He had a son that committed suicide. y sufrió por tantas cosas que hablaron de él, diciendo, sanando, teniendo carpas de no sé, de 10,000, de 20,000 personas y su hijo suicidándose. And they spoke many things about him because he had tents filled with 10, 20,000 people, and his son over there killed himself. Creo que fue otro, no sé si fue hijo o hija, I don't know if it was a son or daughter que se murió él y la esposa también. that also died from him and his wife. Another of their Entonces, child died. Hay estrategias del mundo de pecado. No te lo estoy diciendo para que te asustes, So there are strategies from the world of sin. I'm not saying this to scare you, sino te lo estoy diciendo para que sepas que hay un adversario. but I'm telling you this so that you know that you have an adversary. Que lo que él trata de hacer, trata de parar y frenar Then el what- plan de Dios en esta tierra. And what he tries to do, he tries to stop and block the power of God here on earth. Pero Dios nos ha dado la victoria. But God has given us the Y victory. tenemos que aprender a desarrollar esa habilidad divina y ser expertos en la guianza del Espíritu Santo. And we need to learn how to develop the divine ability and be an expert in the Holy Spirit. Como este hombre el que les decía, no recuerdo si era Phil Halverson o era otro hombre. Like this man I was telling you about, I don't remember if it was Phil Harbison or a different El man. sentido común te dice, haz esto, haz esto, haz esto. That your common sense tells you to do this, do this. No estamos para seguir el sentido común. We're not here to follow common sense. Estamos para seguir la guianza del Espíritu Santo. We're here to follow the guidance of the Holy ¿Cómo se Spirit. hace eso? En intimidad con el Espíritu Santo. And how do you do that? With intimacy with the Holy Y Spirit. muchas veces corremos, escuchamos algo y corremos a hacer las cosas inmediatamente. Many times we hear something and we immediately run to do things. Y tenemos que aprender a verificar, dice la palabra, probar los espíritus. And we need to learn, like the Bible says, test the El spirits. Espíritu Santo no es el único espíritu que habla tu vida. The Holy Spirit is not the only spirit that speaks to your life. Todos estamos expuestos a que espíritus demoníacos hablen a nuestras vidas, haciéndose pasar por el Espíritu de Dios. We're all exposed to those demons they pretend to be the Holy Spirit. Entonces es importante el saber
exactamente que es la guianza del Espíritu Santo. And that's why it's important that you know that's the guidance from the Holy Spirit. Amén. Amen. Entonces aquí vemos So here we see cómo el mundo demoníaco trata de parar y frenar. how the demonic world tries to stop and block. Pero te tengo noticias. But I have news for you. Tenemos la victoria. We have the victory. Amen. Tenemos la victoria. We have the victory. No pudo con uno solo que era Jesús. He couldn't with just one single person that was Jesus. ¿Tú crees que va a poder con multitudes de personas llenas del Espíritu Santo? Do you think he's going to be able to do it with a lot of people filled with the Holy Spirit? Pero separados no lo vamos a poder lograr. But if we're separated, we're not going to be able to Por achieve eso it. Dios nos ha asignado a un lugar. That's why God has assigned us to a place. Amén. Y por eso Amen. tenemos que trabajar juntos That's why we need to work together y ayudarnos los unos a los otros and help each other out y ejercer el poder de Dios. and exercise the power of God. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. ¿Recibimos algo? Did we receive something? Amen. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.